¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Expreso TV, el programa del transporte. Usted ya sabe, una vez por semana le traemos hasta su pantalla todas las novedades de este sector importantísimo de la economía nacional. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes, Roberto. Bueno, ¿qué semana que tuvimos con el tema del agua, las inundaciones? Sí, complicó absolutamente todo el transporte. Le proponemos un programa en el que vamos a tener notas y también invitados. Está ya con nosotros Santiago Otero, presidente de APOTEA, Asociación de Ómnibus de Transporte de Escolares, que va a estar hablando con nosotros de la problemática de este sector. Y también tenemos ya listo para participar a Eduardo Bertotti, que es director del ISEB, Instituto de Seguridad y Educación Vial. Además de esto, tenemos, como le decía, notas. Sí, tuvimos la oportunidad de ir a Morteros, a la fábrica de recapado Michelin, así que después tenemos nota con la gente de Michelin. Bien, presentados ya los temas del programa, vamos a los auspicios. Auspician El Expreso TV, ATASI, Asociación de Transportistas Argentinos de Carga Internacional, CATAC, Confederación Argentina de Transporte Automotor de Carga, Empresa de Transporte La Veloz del Norte, Transporte Automotor Plusmar, Empresa Línea 216, 82 años al servicio de la comunidad. Seguimos con el Expreso TV y como siempre les repetimos, es muy importante para nosotros su comentario, su crítica y su opinión sobre los temas que tratamos en el programa. Por lo tanto, usted tiene varias vías de comunicación con nuestra producción. 60 91 17 10 por teléfono, sino por mail, elexpreso@elexpresotv.com, y también nuestra página de internet si tiene ganas de recorrerla, www.elexpresotv.com. Bueno, en el comienzo de este Expreso TV de esta semana queremos compartir con ustedes un tema que ya la semana pasada estuvimos tocando, pero sigue siendo problemático y de acá hasta fin de año va a estar bastante en las noticias, en los canales de televisión, en los diarios. Es el tema del subte. El 2012 fue el año de la conflictividad en los subtes. Empezamos ya el 3 de enero con el traspaso entre la nación a la ciudad, que luego la ciudad se arrepintió y demás. Desde el mes de febrero está postergada la paritaria de los trabajadores del subte. Usted sabe que en el subte están los metrodelegados, que tienen la mayoría de los trabajadores afiliados, y también hay parte que pertenece a la UTA, Unión Tranvías Automotor, que es el otro gremio que tiene representación. Desde el mes de febrero está postergada la paritaria. Hace casi 2 meses atrás tuvimos un conflicto largo de más de 10 días, en el cual se congestionó todo el transporte de superficie, particular y de pasajeros, porque hubo 10 días de paro, bueno, conflicto, los trabajadores del subte que pedían negociar con la ciudad que no quería. Volvió la semana pasada, esta semana, que acaba de terminar, la negociación. Usted recordará que estaba anunciado para el lunes pasado el inicio de algunas medidas de fuerza, como el levantar los molinetes y que la gente pase sin pagar boleto en algunos horarios y en algunas estaciones. Esto se dejó de lado porque rápidamente la ciudad de Buenos Aires, pese a que dice que no tiene nada que ver con los subtes, convocó a los trabajadores del sector a negociar y a Metrovías, que es la empresa concesionaria, y se empezó el último miércoles una negociación tendiente a que finalmente la paritaria del mes de febrero se lleve a cabo. ¿Qué están pidiendo los trabajadores, los metrodelegados? 28% de aumento, una cifra que en función de lo que han negociado otros gremios, uno no la ve demasiado descabellada, porque uno supone que si piden el 28 pueden negociar un 25, un 24, algo por el estilo. No está demasiado lejos de lo que han negociado la mayoría de los gremios. El problema es que en esta primera reunión paritaria, la empresa Metrovías manifestó que están en una situación financiera difícil,
que con el pasaje, con la recaudación no alcanza, que precisan los subsidios del Estado, etcétera, etcétera. Yo quiero compartir con ustedes algunos números que no son producto de ninguna investigación secreta, sino simplemente son los números públicos que uno conoce. Uno sabe que hasta el 3-4 de enero el boleto costaba 1,10 y a partir de allí el gobierno de la ciudad, en esas pocas horas que se hizo cargo del subte, lo llevó a 2,50, 127% de aumento. Es decir, que estaba recaudando. Recuerde usted que cuando hubo el paro hace 2 meses atrás, la empresa Metrovías decía que se quedaban de a pie 900.000 pasajeros por día. Supongamos que sean pasajes, no pasajeros, es decir, boletos vendidos. Teníamos entonces hasta principio de enero 900.000 pasajeros, lo cual daba una recaudación de 990.000 pesos por día. 1,10 el boleto, recuerde eso. Es decir, más o menos, acá puede haber algún error en más y en menos, 27 millones de pasajes por mes, es decir, 29.700.000 pesos por mes de recaudación, lo que hace más o menos 356 millones de pesos por año de recaudación. En ese momento, el gobierno nacional ponía alrededor de 60 millones de pesos por mes de subsidio y los redujo a la mitad, a 30 millones. Cuando se lleva el boleto a 2,50, pasamos a tener una recaudación diaria, recuerde, 990.000 al principio del 1 de enero, a 2,50 se va esto a 2.250.000 de recaudación diaria. Y esto da una cifra anual de 810 millones. Recuerde que con el boleto a 1,10 la cifra de recaudación anual era de 356 millones. Se va a 810 millones. Es decir, 454 millones de pesos más por año. Entonces, bien, el Estado retiró la mitad del subsidio, pero sigue poniendo 30 millones de pesos por mes. Es decir, que todavía, si le restamos el subsidio, Metrovías tiene por encima de lo que recaudaba antes 100 millones de pesos más por año de lo que recaudaba antes. Lo sintomático es que en la reunión Metrovías dijo que está en crisis financiera y que no podía hacer frente y que estaban esperando que la ciudad se haga cargo. ¿Por qué? Bueno, porque la ciudad está, esto es lo que ya ha trascendido, está haciendo los estudios para hacerse cargo, seguramente a partir del 1 de enero, hacerse cargo en serio del subte, aceptar finalmente el traspaso, y están haciendo los números. Usted habrá escuchado, igual que yo, con bastante alarma, que están hablando de un boleto de entre 5 y 5 pesos con 50. Te iba a decir eso, Roberto. Me está dando un poco de miedo que me digas que va a aumentar de vuelta, porque ya 2,50 en la billetera se está haciendo notar. Y efectivamente, porque el 1 de enero desaparecen los 30 millones de pesos por mes que todavía pone el Estado Nacional, y en el presupuesto de la ciudad no hay un peso asignado previsto para el año que viene para subterráneos. De hecho, dicen que desde que subió a 2,50 hay muchos usuarios que se perdieron. Sí, bajó al principio, bajó un 20-30%, después como a lo largo del año los sueldos fueron subiendo por paritarios y demás, la gente se fue acostumbrando y volvió a subir un poco, pero perdieron. Y justamente lo que están pensando ahora es, está bien, lo llamo, Macri hace una cuenta bárbara, 5 pesos y ya está, no me da más pérdida, yo no pongo un peso, pero el tema es que van a perder muchísimos usuarios ese valor. Entonces no va a alcanzar tampoco. Esta semana que comienza, el próximo miércoles va a haber una nueva reunión. Esperemos que haya sensatez de parte del gobierno de la ciudad, que se haga cargo de una vez por todas del subte. Esperemos que la empresa Metrovías no siga diciendo que tiene problemas financieros, porque le insisto, 100 millones de pesos más de lo que estaba recaudando con este boleto 2,50 anuales, cifras anuales, incluso sin el subsidio que le daba el gobierno nacional. Por lo tanto, es hora de que se vayan poniendo las pilas y asuman este traspaso y la necesidad que tiene toda la ciudad de Buenos Aires y gran parte del Gran Buenos Aires que trabaja en la capital, de que el subte funcione y funcione bien. Porque además yo te digo, Carla, y le cuento a ustedes, 5 pesos en el estado que está el subte, con escaleras mecánicas que no andan, con filtraciones, goteras, suciedad. La verdad que me parece que no estamos para un precio así. Bueno, planteado todo esto, si te parece, vamos a la primera pausa. Como no corte, enseguida regresamos, que ya están los entrevistados en el piso. Un buen camión es el que te saca un peso de encima. Daily Track, 7 toneladas y 2 años de garantía para los trabajos más duros. Daily carga con todo. Iveco.
Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade. Todos estos servicios y muchos beneficios más al alcance de su presupuesto. Medical Corporative Trade es prestador a nivel internacional en Estados Unidos y también brinda sus servicios en Cuba. Medical Corporative Trade, una medicina privada, una realidad. Asesórese al 4-373-5833. Bueno, seguimos con el Expreso TV y ya está con nosotros para conversar Santiago Otero, presidente de APOTEA, Asociación de Propietarios de Ómnibus para Transporte Escolar, Turismo y Afines. Santiago, gracias por estar. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, y lo primero que nos gustaría que nos cuentes es qué es APOTEA. ¿Es una entidad que es nacional, es de la capital federal? No, las siglas son APOETA, esto significa el transporte escolar de la ciudad de Buenos Aires, porque en sus orígenes, allá por 1942, estaba constituida como Asociación de Propietarios Ómnibus Escolares, Turismo y Afines. Bien. Es de la ciudad de Buenos Aires, perfecto. Estamos dentro del ámbito de la ciudad. Bueno, ¿cómo están trabajando? Uno ve muchas veces micros para escolares que no sabe si están habilitados, si no. ¿Qué grado de marginalidad hay en el trabajo de ustedes? ¿Contra qué están luchando? Nosotros lo que tenemos que luchar es, primero, por capacitarnos nosotros mismos, por tomar la esencia de lo que es ser transportista escolar. Y después pedir más presencia del Estado e indudablemente que se involucren todos, la comunidad educativa, los padres, que sirvan de control para que el transportista llegue en buenas condiciones a la puerta de la escuela, a la puerta del domicilio. Santiago, mi compañera Carla tiene también en lista una pregunta para hacer. Bien. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería saber cuántos asociados o inscriptos tienen en APOETA. Nosotros somos más de 350 socios. Eso representa el 80% de los titulares que poseen transporte escolar en la ciudad de Buenos Aires. O sea que tienen una buena representatividad en el sector. Exactamente, sí. Bien. ¿Contra qué están luchando o cómo lo hacen contra la marginalidad, aquellos que tienen un transporte circulando sin la debida habilitación y uno sospecha que además deben faltarle otras cosas como seguros y demás? ¿Cómo hacen con este sector? Nosotros tratamos de, primero, colaborar con esa persona si verdaderamente se quiere incorporar a la familia del transporte escolar. Y después, bueno, llegando a la sociedad, como te decía antes, tenemos que saber que los padres son los primeros que deben controlar el transporte escolar. Esa es la pregunta que venía después. ¿Cómo hace uno como padre para saber que este micro está habilitado, que este micro no? ¿Hay algún registro donde concurrir? ¿Cómo se hace? En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, tiene que estar colocada en página web respecto al transporte escolar el número de habilitación, y la habilitación tiene que tener una verificación técnica. Ese es el primer paso. Después, respecto a cada transportista, desde el año 2006, con plena vigencia a partir del 2011, cada uno debe contar con el registro del servicio de transporte escolar. Es un padrón donde debe contar con un examen psicofísico anual con antecedentes penales. Eso incrementa la seguridad de una licencia profesional que la vamos renovando cada 5 y 4 años. Y el interesado, el padre que va a anotar a sus chicos, ¿dónde puede constatar esto? ¿Cómo puede hacer para acceder a ese registro? Perdóname, ¿no? En mano propia del transportista, que tiene esta documentación original, y generalmente los que tienen muchos años con relación de la escuela, sin ningún tipo de compromiso contractual, deja todas fotocopias de esto. Perfecto. Y yo no sé si ustedes tienen un estudio o saben cómo está el mercado, en el sentido que ustedes, no sé si trabajan más con colegios, uno supone que trabajarán más con colegios privados que con públicos, aunque trabajan con los dos seguramente. Exactamente. ¿Cómo viene el trabajo? ¿Ha aumentado? ¿Cómo viene la curva, digamos, de productividad de ustedes?
No, lo que hace a la esencia de lo que denominamos puerta a puerta, el puerta a puerta es el requerimiento del padre para llevarlo a la escuela y regresarlo al hogar, ¿no es cierto? Eso año a año tiende a tener una baja. Esta baja es pronunciada por el incremento quizás del parque automotor, los padres han adquirido más vehículos, por el incremento también de la escuela privada dentro del ámbito del barrio y indudablemente que también afecta ese tipo de tránsito a que el niño tuviera que estar viajando mucho más tiempo en el transporte escolar. Claro, claro, porque al que le tocaba el último del recorrido tenía que pasar por las casas de todos los demás primero. El más lejano al colegio siempre era el que más tardaba. Exactamente, muchas veces pasa eso, es una ecuación inevitable. Claro. Alguien tiene que subir primero y bajar último. Pero bueno, lo que no podemos decir que contra esto del horario, cualquiera persona esté habilitado con cualquier vehículo a trasladar niños. Además del traslado de niños, ustedes con los vehículos de ustedes se dedican a otras actividades más dentro de, porque ustedes, la denominación misma habla de turismo y afines, hacen otras cosas. Sí, bueno, los compañeros que están dentro del turismo y el afín están en el ámbito de la ciudad con otro tipo de vehículo para el turismo receptivo. No con los naranjas. No, nosotros con lo que es denominado el naranja blanco, en la esencia de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, podemos trasladar lo que es relacionado a actividades educativas, recreativas, religiosas. Perfecto. Siempre estamos hablando con chicos hasta 18 años. Para aquellos que ya no tenemos hijos en edad escolar, nos resulta casi hasta una curiosidad saber cuál es el costo hoy en día, entre qué banda oscila, si depende del recorrido, del colegio, de lo moderno que sea la unidad. ¿Cuánto está una mensualidad? Estimativamente, porque todos deben cobrar al ser libre competencia, ¿no? Libre contratación. Exactamente, exactamente. Difiere indudablemente por las zonas, claro. Difiere también por la distancia. Claro. Nosotros teníamos muy llevado atrás en el tiempo la ecuación que para lograr la tarifa eran 6 boletos, lo que requería al padre ir con el niño, regresar a su hogar e irlo a buscar. Si tuviéramos algún tipo de subvención o algún tipo de subsidio, estaríamos hablando en el promedio de 1,10, 1,50 por 6 boletos diarios. Eso es inalcanzable al día de hoy. Hoy tendrías que multiplicar a un boleto de subte que mencionaste de 5 pesos por 6, 30 pesos diarios. Lo mínimo que tendríamos que estar en el transporte es entre los 600 y 700 pesos. Por mes. Por mes, lo mínimo. Esto está unido a lo que hablábamos antes de que aquellos que han comprado vehículos, porque ha habido una explosión en el mercado automotor y las motos, agrego yo también, obviamente con eso pagan la cuota. Llevan al chico ellos y con eso pagan la cuota. Totalmente. Totalmente, pasa eso. Eso redundó en perjuicio de ustedes. Pero bueno, ustedes dicen que ha ido cayendo. ¿Y aumentó la cantidad de empresarios que hay en el sector, de interesados, o también cayó? Lo que va aumentando es que, bueno, que en el ámbito de la ciudad, uno de los contratantes más fuertes es el gobierno de la ciudad, respecto a Colonia, respecto a traslado de chicos. En ese caso hablamos de colegios públicos. De públicos, sí, sí, totalmente. Y el incremento está dado en lo que es la actividad extraprogramática y los campos de deporte. Claro. O sea que trabajan ustedes también con Colonia, o sea que la actividad no se interrumpe en verano para ustedes, si no sería terrible. Sí, el año lectivo tendría que estar dividido, o sea, en los 9 meses de clase, para abarcar los costos de 12. Lo que hace el verano disminuye el ingreso porque justamente la demanda y la oferta hace que el ingreso disminuya. Estamos todos sin clase, todos queremos abarcar esas pocas colonias que hay, y bueno, hace a la ecuación económica. No ingresa lo necesario para poder solventar los gastos. ¿Ustedes han hecho planteos ante la municipalidad con respecto a las necesidades que ustedes tienen y sobre todo aquellos que trabajan de manera ilegal para que haya más control? Y en todo caso, ¿qué respuesta han tenido? Nosotros tenemos diálogo con el gobierno de la ciudad. Lo que le pedimos es esto, que todas las partes involucradas se sienten en una misma mesa. Es muy difícil. El control es por el gobierno de la ciudad, pero si el control al gobierno de la ciudad también es exigido por todas las partes que lo integran, por ejemplo, nosotros dependemos de la Subsecretaría de Transporte, claro, pero no tenemos un diálogo permanente con educación, que es donde el contacto nuestro está en primera base. También con deporte, con la Subsecretaría de Transporte. Si esa parte del gobierno se pusiera en campaña para llegar a todos los padres, a todos los docentes, estaríamos en un control entre todos, entre toda la comunidad.
Pero no tienen respuesta con esto. No es efectivo, no es efectivo. Están los proyectos, están las ideas, pero verdaderamente en lo diario no lo vemos como efectivo. ¿Cómo se arregla un transportista que muchas veces supongo yo que deben ser pymes, es decir, el propio transportista con 2 o 3 unidades, con algún empleado, pero pocos, atendiendo a las unidades? ¿Cómo se arreglan para manejarse con los chicos? Debe haber que ser un poco psicólogo también, un poco celador, un poco de todo, ¿no? Bueno, lo que es al transportista escolar muchas veces está muy cerca de cada familia. Claro. Los chicos son portavoz de lo que sucede en el ámbito familiar y también en el ámbito educativo. Y muchas veces el cariño, el afecto de nosotros hacia esos chicos se incrementa a través no solo de los días, sino de los años que los trasladamos. Además del chofer, ¿tienen obligación de tener algún personal para manejar a los chicos adentro del micro o solamente o no hay ninguna exigencia, con el chofer alcanza? No, superadas las 15 plazas de chicos transportados, tiene que haber una celadora. Correcto, eso es algo que también los padres deben exigir, que haya una persona atendiendo, además del chofer. Una colaboradora, a partir de los 15. Exacto. Bueno, ¿cuáles son los planes que tienen ustedes en lo inmediato como asociación, los principales problemas que tienen que atender? Bueno, lo que nosotros siempre bregamos es para que todo transportista escolar esté en contacto con otro transportista para que podamos incrementar el porcentaje de gente profesionalizada. Claro. El camino creemos que es el de la educación. Si nosotros empezamos educándonos, creemos que vamos a contagiar a los demás sectores, como te decía antes. ¿Cómo hace la gente para conectarse con ustedes, que nos estamos quedando ya sin tiempo? ¿Tiene alguna página web, teléfono, mail? Nosotros estamos con el mail de apoeta@poeta.org.ar y con el teléfono 4501-2612. 4501-2612. Correcto. Bueno, allí se pueden contactar todos los empresarios que todavía no están trabajando con ustedes para trabajar todos juntos. Y para saber cómo están las alternativas a las leyes, reglamentaciones y habilitaciones. Santiago, muchas gracias por venir. No, por favor. Bueno, me parece que es un buen panorama de todo lo que está pasando en un sector que muchas veces no abarcamos. Vamos a seguir ahora con nuestra compañera Carla, que nos dice cómo sigue el Expreso TV. Comunicate al 60 91 17 10 por teléfono, sino por mail, elexpreso@elexpresotv.com. Y también te invitamos a escucharnos en Radio Belgrano M650, miércoles y viernes, 9:30 de la noche. No te lo puedes perder. Ya volvemos. Un buen camión es el que te saca un peso de encima. Daily Track, 7 toneladas y 2 años de garantía para los trabajos más duros. Daily carga con todo. Iveco. Protección. Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. Por Radio Belgrano también pasa el transporte. La hora del camionero. Todos los miércoles y viernes de 21:30 a 22 horas por las 650M. Acompañados por Daniel Orsiani y Carla Buni. La hora del camionero por AM650 Radio Belgrano. Ya salió CATAC, edición número 266. En este número, la senda de la cooperación mutua. Regreso a paritarias. Peso potencia. Mesa Nacional de Piratería de Asfalto. CATAC es otra publicación de Integrados Producciones del Transporte. Seguimos en el Expreso TV y como les habíamos anticipado en nuestra apertura, está con nosotros Eduardo Bertotti, que es director del ISEB, Instituto de Seguridad y Educación Vial. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Ante todo, ustedes son una entidad que está dedicada desde hace mucho tiempo a la capacitación, a la seguridad vial, y están desde hace un tiempo ya trabajando en el tema de la educación y capacitación virtual. Nos gustaría que nos cuentes
Sí, realmente ha sido, digamos, la gran novedad del año 2012, el poder haber llegado finalmente a tener nuestro propio campus virtual. Nosotros ya tenemos tutores desde hace ya varios años, sobre todo en el portal Educar, con el Gobierno de la Nación, en la capacitación de los docentes. Pero necesitábamos contar con una herramienta propia desde este punto de vista y bueno, finalmente ya casi, yo te diría, hace 2 años ya estaba preparada, pero bueno, tuvimos que trabajar mucho, digamos, para generar realmente herramientas muy útiles. O sea, es importante el hecho de que la virtualidad logra llegar a rincones que no podríamos llegar de manera presencial. Y no nos estamos refiriendo solamente a Argentina, estamos hablando de toda Latinoamérica. Nos estamos refiriendo a que gente a través de su computadora puede acceder a clases de capacitación. Exacto. Ya eso era ya un dato importante, pero además necesitábamos también generar herramientas desde la propia capacitación en sí, o sea, desde los propios contenidos. Eso fue lo que más tiempo nos ha llevado, ¿no? O sea, todo el diseño, y recién, digamos, a mitad del año 2012, pudimos finalmente arrancar. Y la verdad que hemos arrancado con muchísimo éxito, estamos muy contentos, es fantástico realmente lo que ha sido el nivel de adhesión. Y, digamos, tiene dos para mí, aspectos fundamentales a resaltar. Primero es desde lo político estructural. Naciones Unidas viene recomendando el generar vías en donde el sector privado se haga cargo también de la situación, porque en definitiva como parte integrante de la sociedad es afectado por este tema de la siniestralidad vial. Y lo que hemos logrado en el campus es integrar justamente los programas de responsabilidad social empresaria de grandes empresas, como el caso de Protección Mutual de Seguros, el caso de 3M, y a donde se están sumando muchas empresas, digamos, y que facilitan totalmente gratuito el poder participar a los cursantes. O sea, como yo digo, el curso no es gratis. Es gratis para el asistente, pero el curso tiene un costo. Ese costo es asumido por el sector privado. Y creo que este es un dato fundamental, digamos. Claro. Hemos logrado instrumentar eso por un lado. Y por el otro lado, tiene mucho que ver el tema de los contenidos también. Conversaciones en tránsito, yo diría que es el caballito de batalla, digamos, el curso tanque que tiene el campus virtual. Se propone en 7 semanas darte vuelta a la cabeza respecto al tema. O sea, cambiar tu conciencia de riesgo, porque creemos que en realidad, como decía Paul Virilio, hay que exponer los riesgos para no estar expuesto a los riesgos. Entonces, yo creo que digamos, este curso Conversaciones en Tránsito, por el cual ya han pasado aproximadamente 800 personas en toda Latinoamérica y España, digamos, el perfil fundamental a que apunta es a cambiarte la mirada respecto al tema de la seguridad vial, ¿no? Y sobre todo a hacerte partícipe de una responsabilidad en lo que es educar en materia de seguridad vial, ¿no? Trascendiendo lo que son los contenidos formales, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho en varias oportunidades en este programa, educación vial no es enseñar las señales, sino el valor que está detrás de la señal. O sea, ¿qué es lo que, digamos, como comportamiento social importa el tema de circular por la vía pública? A mí hay varias preguntas que me surgen, varias curiosidades de esto, pero la primera que es cómo se las arreglan para hacer un curso que abarque gente de Latinoamérica, creo que también de España, es decir, toda la gente de habla hispana, que tienen distintas legislaciones, ¿no? ¿Cómo superaron eso? Bueno, básicamente yo te diría que, digamos, el aspecto legislativo, digamos, ya existe en toda Latinoamérica lo que nosotros llamaríamos los principios generales de la circulación. Esos principios generales de la circulación, en definitiva, están contemplados en prácticamente todas las normativas desde la década del 50, del siglo pasado para acá. Digo, el tema es cuando entras en detalle, bueno, ahí te vas a encontrar con distintas normas, pero ya muy en detalle, y yo te diría que el principal obstáculo no era lo legislativo, sino el tema de países federales y países no federales. Claro. Entonces, en donde es más difícil tal vez entender
¿Por qué de repente en un país federal es tan importante unificar cuando en un país, digamos, que no es federal, basta nada más que la ley de la nación para que rija en todo el territorio? Pero digamos, todos esos temas que muy bien vos preguntás se han ido analizando y eso fue un poco la razón de la demora con respecto a esos contenidos. Uno de los grandes desafíos, claro. Fue uno de los grandes desafíos, realmente se logró salvar y después, digamos, hemos generado herramientas internas dentro del campus, más allá de los cursos que hay para docentes, cursos para gente de tránsito. En este momento hay un curso que se está trabajando sobre para todas las cuadrillas en tema de lo que es el señalamiento transitorio en obra pública. Digamos, más allá de eso, se creó un área de extensión, como en las universidades, en donde ahora, por ejemplo, se va a desarrollar todo un trabajo con el análisis del documento de Naciones Unidas para la década de la seguridad vial, en donde vamos a analizar pilar por pilar lo que está proponiendo Naciones Unidas y analizarla en función de nuestras sociedades y gobiernos, a ver qué grado de cumplimiento está teniendo esto, aprovechando que participan en este momento más de 18 naciones latinoamericanas. Después tiene una cafetería o bar en donde todo el mundo... Más de 18 naciones participan, se dice rápido eso, ¿eh? Pero en España dicen se dice rápido, es un número. No, es un número y es muy importante, sí. Y se me ocurre otra gran curiosidad, es si el televidente que nos está viendo se puede anotar, si cualquiera se puede anotar, periodistas, amas de casa. Sí, de hecho participan muchísimo, depende del curso, ¿no? Lógicamente. Claro. Conversaciones en Tránsito lo que tienes es eso, mezcla a todo el mundo y a todas las disciplinas, con una sola preocupación, la seguridad vial. Bajar la entonces, seguridad, exacto, claro. Y allí entonces, digamos, es muy enriquecedor, pasadas las primeras 2 o 3 semanas, el poder observar cómo opina otra persona desde otra realidad, de otra disciplina. El hacer compartir al ingeniero con el abogado, con el ama de casa, con el docente, con el policía, con el agente de tránsito, una problemática que les es común a todos. Pero ver las distintas visiones y tratar entre todos de construir una visión común. Y se logra. Esto es lo más importante. Todo apuntando a bajar la siniestralidad vial. Todo apuntando a mejorar lo que es la circulación y evidentemente, digamos, todo lo que sea, mejorar la fluidez, claro. Mejorar la seguridad más antes que nada, lógicamente reduce la siniestralidad porque la pregunta que me queda antes de que vayamos al cierre es, ustedes monitorean permanentemente qué pasa en el país en materia de siniestralidad. Sí. Hemos bajado, hemos subido, el gobierno acreditó a la Agencia de Seguridad Vial hace 3-4 años, hay medidas que se están tomando que seguramente deben ser insuficientes porque nunca alcanzan. ¿Hemos mejorado, hemos empeorado? ¿Cómo estamos? Bueno, como yo sostengo, la mejor medida tomada en la última, digamos, en toda la historia de la seguridad vial argentina fue sin duda la creación del organismo que vos citás, por primera vez un organismo ejecutivo a nivel nacional. Ejecutivo me refiero a ejecutar las políticas de seguridad vial, ¿no? Si yo te tuviera que hacer un balance, te diría, en lo general, muy bien, hemos logrado a tasa relativa, ustedes saben que nosotros en términos absolutos no hablamos porque ahí sí empezamos a discutir. Mucha gente no entiende que a pesar de que hablamos de reducciones, en realidad nuestras cifras no coinciden con las del Estado, son más altas, pero no interesa el tema es que hay un dato objetivo en el sentido de que se ha producido una reducción en los 3 principales índices, siniestralidad, mortalidad y morbilidad, estamos hablando del herido grave. En esos 3 índices realmente ha sido importante fundamentalmente el 2010 frente al 2009 y ahora un poquito más ralentizado el 2011 frente al 2010. Si yo tuviera que darte una definición en este momento, te diría, bien desde lo general, pero ojo, no se vayan a dormir en los laureles. Es un buen cierre que acabas de hacer para que estén atentos los funcionarios que tienen que estar. Eduardo, te agradezco por haber estado. No, por favor, gracias. Gracias y suerte con este campus virtual, que me parece que no hemos dicho la dirección de web, ¿dónde se entra? No, a través propio del portal del ICEBA acceden al campus. Perfecto. Nosotros vamos ahora con Carla, que nos cuenta cómo seguimos en el Expreso TV. Comunicate con nosotros al 60 91 17 10 si nos quieren dejar un mensaje, si no por mail elexpreso@elexpresotv.com. Ya volvemos.
buen camión es el que te saca un peso de encima. Daily Track, 7 toneladas y 2 años de garantía para los trabajos más duros. Daily carga con todo. Iveco. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade. Todos estos servicios y muchos beneficios más al alcance de su presupuesto. Medical Corporative Trade es prestador a nivel internacional en Estados Unidos y también brinda sus servicios en Cuba. Medical Corporative Trade, una medicina privada, una realidad. Asesórese al 4-373-5833. Bueno, continuamos con el Expreso TV. Le habíamos prometido que además de las entrevistas que ya usted ha compartido con nosotros, teníamos para ofrecerle notas. Así es, estuvimos hace poco en Morteros, por Córdoba, y fuimos a visitar la planta de recapado de Michelin con la gente de Michelin. En esta oportunidad nos explica cada movimiento y cada sector de la fábrica Ignacio Carlisi, responsable de reconstrucción neumáticos Michelin. Vamos a verlo. Bien, estamos con Ignacio Carlisi, responsable de reconstrucción de neumático Michelin en Argentina y en Uruguay, y queríamos que nos cuentes paso a paso cada parte de la planta para que la gente pueda entender cómo se trabaja en Michelin. Bien, el recapado es un proceso bastante delicado respecto a la tecnología la que utilizamos aquí. Estamos ya hace un año con el recapado Michelin. Y bueno, el proceso que se le hace al neumático a partir de que llega, se le hace primero una limpieza en los flancos para evitar la contaminación en las posteriores etapas por las cuales va a pasar, ¿sí? Se revisa el neumático en el puesto de inspección inicial, donde se verifican que no tengan ni microperforaciones a través de una verificación electrónica, ni separaciones internas el neumático. Luego de eso, si cumple con las tolerancias que tiene que tener, pasa a la parte de raspado o al puesto de raspado, donde se raspa y se quita el remanente de banda de rodamiento que tenía ese neumático cuando ingresó, para dejar una terminación superficial determinada y una capa de caucho o de compuesto de base. Bien, se acepta el neumático. ¿Los siguientes pasos? Viene la etapa de escariación, donde yo voy a trabajar sobre todos los daños que pueda llegar a tener ese neumático y preparar el neumático para el relleno, que va a ser la siguiente etapa. Se rellenan todas las partes que se trabajaron del neumático con caucho original Michelin, por supuesto, en caliente y crudo hasta ese momento, porque todavía no se vulcanizó. Se colocan los parches homologados por Michelin que haya que colocar, depende del tamaño del daño. Luego de eso pasa a la etapa de embandado, donde es la máquina AZ, que es una máquina 100% automatizada, que para mí es el corazón de la planta, que lo que hace es colocar también caucho crudo en toda la superficie que se raspó, para luego de eso, en caliente, caucho crudo y en caliente, colocarle sobre eso la banda de rodamiento original Michelin. A partir de ahí pasa a la parte de envelopado, o donde se le coloca como una protección o un envoltorio al neumático para fijar la banda
a la carcasa hasta el momento que entre a vulcanizarse. Entra al horno autoclave, que le llamamos nosotros, y se van a vulcanizar todos los productos crudos para que se una la banda con la carcasa en una sola pieza. Eso lleva unas 3 horas de vulcanizado a 110 grados de temperatura, a 6 bar de presión dentro del autoclave. Luego de eso sale, el neumático ya se le quita, está todavía caliente, se le quita el envelope que se le colocó antes de que ingrese al autoclave y se hace la etapa final, que es la inspección final, donde un operario revisa la estética del neumático y controla que no se haya pasado nada, digamos, algo que no se haya tratado, verifica que esté todo bien, luego de eso se pinta el neumático para que quede original, una pintura a base de agua, para que no dañe el compuesto original del neumático, y ya pasa a expedición para que vuelva al cliente y ruede con las mismas características, bondades y beneficios del neumático nuevo, ¿no? ¿La durabilidad de un neumático recapado es el mismo que un neumático nuevo? Sí, a iguales condiciones de uso, porque obviamente dependen de un montón de factores el rendimiento que va a tener el neumático, pero a iguales condiciones de uso el rendimiento es exactamente el mismo que un neumático nuevo. ¿Y cuánto volumen están haciendo? ¿Cuántos recapados por día? Sí, estamos actualmente con un objetivo de producción y que se viene cumpliendo de 308 neumáticos diarios. Muchísimas gracias, Ignacio, por invitarnos a visitar la planta y más que nada explicarnos el proceso de recapado Michelin. Gracias a usted por venir y bueno, son bienvenidos siempre. Bueno, ya en el final del programa vamos a ir a la parte final, que como valga la redundancia, con las noticias y las placas que las vamos a presentar de la siguiente manera. Auspicia este segmento Notitrans. Toda la información del transporte en un solo lugar. Bueno, y la primera noticia tiene que ver con Goodyear junto a un techo para mi país. El pasado 26 y 27 de noviembre, voluntarios de Goodyear, Argentina, participaron en la construcción de viviendas en el barrio Manantiales de la localidad de La Reja, en el partido de Moreno. Es la primera vez que la empresa se une a la iniciativa solidaria de la ONG Un Techo para mi País. La segunda noticia tiene que ver con la ministra de Industria, Deborah Giorgi, que recibió a las autoridades de ADEFA. La ministra de Industria, Deborah Giorgi, recibió a las nuevas autoridades de la Asociación de Fábricas de Automotores, encabezada por su presidente, Cristiano Ratazzi. Se resaltó la importancia de las piezas fabricadas en el país sean consideradas nacionales en el marco del acuerdo con Brasil y de trabajar conjuntamente en la apertura de nuevos mercados, en especial en Sudamérica. Bien, y la última tiene que ver con Iveco, que presenta la 5ª edición del concurso Diseña una Pasión. En el marco de su vuelta como sponsor de la máxima categoría de fútbol argentino, Iveco lanzó la 5ª edición del concurso, que consiste en diseñar la copa y las medallas que se entregarán al ganador del torneo inicial 2012. Está dirigido a estudiantes de la carrera de diseño industrial, diseño gráfico y arte de universidades de todo el país. Bien, hasta aquí fueron las noticias. Auspició Notitrans. Toda la información del transporte en un solo lugar. Antes de despedirnos, les volvemos a recordar una vez más las formas de comunicación con el programa. Al 60 91 17 10 por teléfono, sino por mail, elexpreso@elexpresotv.com. Bien, así está el transporte, será hasta dentro de una semana. Dentro de una semana, Roberto, nos volvemos a encontrar. Chao. Protección. Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. Un buen camión es el que te saca un peso de encima. Daily Track. 7 toneladas y 2 años de garantía para los trabajos más duros. Daily carga con todo. Iveco.
Ya salió CATAC, edición número 266. En este número, la senda de la cooperación mutua. Regreso a paritarias. Peso potencia. Mesa Nacional de Piratería de Asfalto. CATAC es otra publicación de Integrados Producciones del Transporte. Por Radio Belgrano también pasa el transporte. La hora del camionero. Todos los miércoles y viernes de 21:30 a 22 horas por las 6:50 AM. Acompañados por Daniel Orsiani y Carla Buni. La hora del camionero por AM650 Radio Belgrano.